El paraíso, el cielo, el jardín del Edén. Es un lugar idílico y perfecto, origen de la vida y la humanidad. Una búsqueda por un ideal que sabemos es inalcanzable, pero que nos motiva a seguir buscando. Los documentos que develaremos hoy siguen la historia del archivo Peach Haven de la Fundación y cuentan cómo este paraíso terrenal dejó de existir hace ya mucho tiempo. Ítem número SCP-2746. Clase de contención, Euclid. Clase de disrupción, 3 Kennec. Clase de riesgo, 1 aviso. Procedimientos especiales de contención. La entrada principal a SCP-2746 debe estar acordonada y solo debe ser accesible a través de la sala de almacenamiento 111-1, SDA-111-1. Debido a la ubicación de SCP-2746 en un área densamente poblada, la puerta de la SDA-111-1 debe ser monitoreada desde el sitio 45-A, el cual tiene la tarea de responder a cualquier intento de vandalismo o allanamiento de SCP-2746. Esta puerta debe estar equipada con una cerradura con cerrojo de seguridad para evitar interferencias civiles. Al personal se le deben dar batas grandes y desechables en lugar de su ropa original mientras están viajando por SCP-2746. Antes de viajar a través de SCP-2746, el personal debe quitarse la ropa y accesorios personales, excluyendo el equipo de protección y los accesorios utilizados para fines médicos o de corrección ocular. Debido a la naturaleza de SCP-2746, la mayoría de la ropa y el equipo se han considerado innecesarios para la exploración de SCP-2746-1 y deben almacenarse en un armario de almacenamiento designado en el SDR-111-1. Al llegar a SCP-2746-1, el personal debe depositar esas batas en la sala de almacenamiento 111-2, SDA-111-2. Al regresar, las batas deben ser recuperadas después de la exploración para su reutilización o eliminación, y todos los objetos personales deben ser recogidos. El equipo necesario para la exploración de SCP-2746-1 debe ser transportado en su totalidad a través de bolsas y, de ser posible, ser adaptado para el uso de animales. Descripción: SCP-2746 es un túnel subterráneo ubicado en Las Vegas, Nevada, aproximadamente a 250 metros al norte del sitio 45-A. SCP-2746 funciona principalmente como un portal estable y bidireccional entre Las Vegas y un espacio extradimensional, denominado SCP-2746-1. En el lado izquierdo de las entradas principales de SCP-2746 hay dos salas de almacenamiento. Sala de almacenamiento 111-1, SDA-111-1, ubicada en Las Vegas, y sala de almacenamiento 111-2, SDA-111-2, ubicada en SCP-2746-1. Ambas habitaciones tienen una puerta que da al exterior y una puerta que da al interior de SCP-2746. Cuando un humano viaja a través de SCP-2746, tomará la apariencia física de un animal no humano. No se ha establecido ningún patrón o explicación que indique por qué la transformación resulta en una especie en particular. Este proceso ha sido observado comenzando con la estructura ósea del sujeto y terminando con la piel, el tamaño y los órganos internos externos que coinciden con los de la especie no humana. Los sujetos humanos retienen sus cuerdas bucales y su inteligencia cuando llegan a SCP-2746-1. Los sujetos no humanos no experimentan los mismos cambios que los sujetos humanos cuando cruzan SCP-2746. Cuando cualquier organismo, excluyendo a los humanos, se aproxime a SCP-2746-1, solo desarrollará cuerdas vocales funcionales. Mantienen su nivel de inteligencia mientras están dentro de SCP-2746-1, pero pueden ser capaces de repetir frases rudimentarias o familiares, dependiendo de su inteligencia. Este efecto progresará a medida que el sujeto viaje por SCP-2746 y se completará cuando llegue a SCP-2746-1. Este proceso se revertirá a medida que regresan a Las Vegas. Actualmente, se desconoce si este efecto proviene de SCP-2746 o de una proximidad a SCP-2746-1. SCP-2746-1
Es una masa terrestre boscosa de aproximadamente 111 kilómetros de diámetro. La examinación de los límites exteriores de la masa terrestre sugiere que está flotando en el aire. La presión atmosférica y la temperatura son comparables a las condiciones templadas de la Tierra al nivel del mar. Los registros localizados dentro de SCP-2746-1 sugieren que la masa terrestre estaba habitada por animales no humanos e inteligentes, estimados entre 770 y 780 en número. Estos habitantes parecen haber sido capaces de construir estructuras y herramientas complejas, y han formado una oligarquía basada según los registros descubiertos en las ruinas de varias iglesias respaldadas por el gobierno. La clase social y la jerarquía de la población de SCP-2746-1 se dividió en tres grupos, identificados como Aua Esiuau, artesanos, Waoi Irewau, eruditos, y Oli We Piriu, honorables. Anexo 2746. Los artesanos, que eran 13 en total, destacan por haber sido la clase social más alta, por debajo del Yeshua, traducción, el creador. No está claro si este término se refiere a una figura religiosa importante o a un dios. Se dice que los artesanos han jugado un papel vital en la construcción de SCP-2746-1 y de los eruditos representaban a los sirvientes y asistentes personales de los artesanos, y eran típicamente seleccionados de la clase social honorable después de nacer. La mayoría de los habitantes pertenecían a la clase honorable, que consistía de trabajadores, carpinteros y artistas. La economía de SCP-2746-1 funcionaba en base a un sistema de trueque y carecía de cualquier forma oficial de moneda. La legislación del gobierno anterior sugiere que los habitantes originales eran incapaces de morir y que originalmente no necesitaban ninguna fuente de alimento. Este efecto no está presente en los sujetos que ingresan a SCP-2746-1. Se estima que hace unos años, los habitantes de SCP-2746-1 se vieron envueltos en una guerra civil, denominada Evento Nakash, que terminó en la crucifixión de todos artesanos, la mayoría de los honorables y eruditos, y el abandono de SCP-2746-1 por los habitantes sobrevivientes. Según documentos recuperados, el evento Nakash fue el resultado de que el creador declarara que los seres humanos debían ser desterrados de SCP-2746-1 y de que se impusiera una pena que requería que todos los ciudadanos adquirieran la necesidad de comer para poder preservar su cordura. Debido a la falta de fuentes de alimentos disponibles y de conocimientos agrícolas, la clase honorable recurrió a comerse a otros habitantes, mientras que a la clase erudita se le dio acceso a varios jardines privados con una variedad de plantas frutales. La gran mayoría de la población de SCP-2746-1 se separó de su gobierno y formó una organización llamada Sua Laiwu Is. Traducción: las furias del. Poco después de que se impusiera esta pena. Esta organización fue dirigida por los ex-artesanos Frederick y Agathos, y la erudito Clovis, con el objetivo de matar al creador debido al trato injusto. Para más información sobre el evento Nakash, por favor lea los anexos adjuntos y la documentación. Documentos SCP-2746. Los siguientes documentos son volantes, cartas y discursos documentados recuperados durante la exploración de SCP-2746-1. Salvo el documento 2746-9, la mayoría de estos documentos fueron escritos en el dialecto A12, angélico antiguo. La documentación no mostrada aquí consistía en correspondencia personal, tratos, comisiones y literatura. Estos documentos se encuentran en documentos recuperados-2746-2 y pueden ser accedidos por personal con autorización de nivel 2/2746 o superior. Aviso. A todos los ciudadanos justos tras el destierro de los antiguos maestros artesanos Frederick y Agathos han abandonado sus sagrados deberes y proclamaron sus ideales traidores en contra de nuestro glorioso creador. Los artesanos Suward y Sari continuarán con sus tareas hasta que nuestros antiguos líderes vean sus actos injustos. Los traidores y todos los ciudadanos de mentalidad similar sospechosos de escuchar sus blasfemias deben ser azotados,
privados de alimento y crucificados por 108 ciclos, en el momento de su captura, con la esperanza de que podamos restaurar tanto su divinidad como su gracia. Que nuestro Creador nos perdone por sus transgresiones. Aviso a todos los ciudadanos del... El movimiento de las furias del... es un flagrante pecado, tanto contra el imperio del... como contra nuestro glorioso Creador. Si algún miembro de este movimiento es encontrado, la Guardia Real debe ser notificada de su presencia inmediatamente, para que afronten la crucifixión eterna. Los herejes son grandes en número y son sumamente peligrosos. Aquellos que sean hallados ayudándoles se considerarán auténticos simpatizantes de su causa y afrontarán el castigo mayor. Que nuestro Creador nos perdone por nuestras transgresiones. Carta 2746-3. Frederick, Ágatos. ¿No pueden ver el dolor que están causando a los demás? ¿No ven las cáscaras eternas de sus hermanos y hermanas enloqueciendo, indefensos a lo largo de nuestros caminos? Ellos están muriendo de hambre por nuestras manos, y nadie más que ustedes los están forzando. Ustedes y el mal que están haciendo. Ni siquiera los dejaremos hacer el intento de dañar a nuestro Creador, y estamos preparados para enfrentarlos a ustedes y a todas las fuerzas que han seducido o engañado con esta resistencia sin sentido. No tienen derecho, pero no podemos rendirnos. No les deseamos esto, pero si es necesario, los dejaremos aquí. No hagan que llegue a esto. Podríamos tener mucho más que esto. Si tienen algo de decencia, por favor, dejen esta lucha sin sentido. Acaben con el sufrimiento. Liberen a Clovis y entréguense. Esto solo puede terminar trágicamente. Suward Isari. Carta 2746-4. Suward Isari. Aunque nos entristece mucho que ustedes y los otros artesanos no compartan nuestros puntos de vista sobre nuestro Creador, nos gustaría que comprendieran que a ninguno de nosotros nos importa un comino. Como nos han señalado a nosotros, nuestra preocupación se centra en los ciudadanos a los que han utilizado como ejemplo. Son conscientes de que la inmensa mayoría de los ciudadanos de los que sospechan que nos siguen solían temer a nuestro Creador, ¿verdad? Están paranoicos y solo se están lastimando a sí mismos. Los ciudadanos los maldicen por seguirle, y eso hace que su amor vaya a nosotros, hasta el punto que incluso sus guardias han abandonado su causa por la nuestra. Además, nos sorprende que crean que Clovis ha decidido seguirnos por otra causa que no sea su propia voluntad. Actúan como si ella no fuera capaz de tener su propia voluntad, que la única manera concebible de oponerse a ustedes es por Geas. Nuestra atención se dirige a los que han sido heridos, aquellos que han pasado hambre y han sido mancillados por ustedes, los que realmente están sufriendo. Cuando llegue nuestro momento, nuestro primer acto será liberar a nuestros hermanos y hermanas, y darles el privilegio de ser los primeros en consumir la carne y la sangre de nuestro Creador. No vemos ninguna razón por la que nuestro Creador nos haya castigado por lo que los humanos han hecho, aparte de por un entretenimiento cruel. Esta es su última oportunidad. Podemos perdonarlos a ustedes, pero a Él no. No se interpongan en nuestro camino. Estamos de acuerdo en que estamos equivocados. Nos equivocamos y tenemos hambre. Frederick y Ágatos. Discurso 2746-5. Mis hijos, mis hijas, no hace mucho tiempo vivíamos en el mejor de los tiempos. Nuestro Creador, a quien apreciábamos, creó 13 espíritus y les dio una simple orden: crear. Y así lo hicimos. Agradecidos por nuestra creación, hicimos el lienzo y cada cuerpo que contiene. Hicimos la tierra bajo nuestros pies y los árboles que rozan los cielos. Seguimos su ejemplo y creamos 764 espíritus, similares, pero únicos entre sí. Pronto, sin otro propósito que el de crear, creamos todo lo que habéis visto. Fue gracias a ustedes que tenemos lo que tenemos ahora. Pero entonces nos dimos cuenta de algo. Lo que habíamos creado era quieto, era aburrido, vacío. No había nada que apreciar y disfrutar entre las cosas que habíamos creado. Creamos vida, no la vida de las meras plantas, sino la vida de los caminantes. Cada uno de nosotros creó estos maravillosos diseños. Diseños que eran fuertes, diseños que eran ágiles, diseños que diferían salvajemente unos de otros. Presentamos nuestro trabajo al Creador, como lo hace un niño con su primera obra de arte. Y Él lo miró todo. Le daba asco. Él destrozó nuestros mundos, y nosotros los reconstruimos de nuevo. Esta vez, con reglas que dictaban lo que podíamos hacer y lo que no podíamos hacer.
Ya no podíamos apartarnos de lo mundano, pero no podíamos apartarnos de lo imposible, no del todo. Construimos nuestros diseños a partir del trabajo de cada uno, siguiendo caminos que el creador original no suele seguir, adaptándolos a diferentes entornos y haciendo revisiones. Si los diseños no funcionaban, y no lo hacían muchas veces, trabajábamos en ese diseño con diferentes creaciones en diferentes entornos. Y si aún así no funcionaban, simplemente intentábamos otra cosa, o la dejábamos para que otros la encontraran. Seguía siendo un caos, y utilizábamos la magia de vez en cuando, pero éramos felices. Nosotros, satisfechos de nuestros logros, tomamos la forma de lo que creíamos que eran nuestros mejores trabajos y los presentamos a él por segunda vez. Él lo miró y se deshizo de ellos de nuevo. Solo durante la tercera vez, cuando nos dio su supervisión directa, o quizá, cuando insertó su propia semejanza, vio que nuestro trabajo era bueno. Pero no nos importaba. Finalmente habíamos apaciguado las expectativas de nuestro padre. No importaba lo autosuficientes que pudieran ser. Es decir, hasta que sus creaciones se volvieron corruptas. El creador culpó de todo esto a nuestros diseños, por estar llenos de tentaciones. Nuestros diseños fueron diseñados solo para hacer expresiones artísticas o simples placeres. Sus diseños eran codiciosos. Creían que tenían derecho a todo lo que veían, que existimos para servirles. Nunca olviden que cuando ellos provocaron el pecado, nosotros fuimos castigados por ello. Ninguna de nuestras creaciones sentía esa necesidad. Él las creó para que fracasaran por diseño. Sentimos su avaricia. No podemos seguir creando. ¿Y qué consiguen? Simplemente son desterrados de este lugar. ¿Es eso un castigo digno? Ellos van a crear, van a vivir y morir, van a comer. Y déjenme recordarles que están comiendo sus creaciones. ¿Es eso justo? No lo es. Pero ¿sabes qué es lo que tampoco es justo? Probabilidades de 6-1. 100 eruditos se interponen en el camino de un océano de fuego. Juntos, tenemos todas las ventajas sobre los que todavía lo siguen. Asaltemos la casa del Creador y le haremos testigo de los horrores que hizo. Si te derriban, tu madre y yo te defenderemos. Si nos derriban, todos nos levantaremos para luchar de nuevo. Terminaremos con nuestra hambre y crearemos un cuarto mundo, no para él, sino para nosotros. El modo en que nosotros, los verdaderos creadores del... deseamos, de una manera u otra. Nuestra victoria es inevitable. Orden Disciplinaria 2746-6. Con profundo pesar y respeto, ejecutamos al maestro artesano Frederick, como castigo por sus atrocidades contra nuestro creador. Frederick era nuestro líder, el segundo después de él. Su liderazgo, ingenio y fuerza fueron lo mejor de él, pero también fueron su perdición. En tiempos mejores, el mayor logro de Frederick fue su diseño del gran fuego, que nos ha dado y nos dará luz durante eones. Su castigo será una pérdida para todos. Antes de su estado actual, Frederick había traicionado a nuestro creador y llevado a todos los ciudadanos de él a rebelarse en contra de él. El castigo de Frederick ha sido elaborado para reflejar sus acciones. La última acción de Frederick fue enfrentarse a los artesanos y causar graves quemaduras en la cara de Sari. Frederick quedó paralizado y aprendido por el uso de la canción de su Weird. Las siguientes órdenes, además de la crucifixión permanente y la reubicación en el plano inferior, han sido comisionadas para el castigo de Frederick. Estos castigos deben ser compartidos también por aquellos que han luchado contra Frederick en el momento de la captura. El hocico de Frederick debe ser removido del resto de su rostro, para que se desanime a seducir a aquellos que puedan escuchar sus palabras, y del doblar de sus llamas. La cruz de Frederick debe ser prendida en llamas una vez que haya sido firmemente sujetado a ella, para que pueda sentir el mismo dolor que ha puesto en aquellos que se han enfrentado a él. El pecho de Frederick debe ser abierto, y el estómago desconectado de sus raíces internas, pero no removido. Debe permanecer en su cáscara, para que se debilite ante el castigo del Creador. Orden Disciplinaria 2746-7. Con profundo pesar y respeto, ejecutamos a la ex artesana Ágatos como castigo de sus atrocidades contra nuestro Creador. Ágatos fue la consejera personal de Frederick y su hermana. Su lealtad, astucia y previsión fueron la mejor de él, pero también fueron su perdición. En épocas mejores, diseñó la roca blanca que equilibra el gran fuego de Frederick y anima las aguas que ella ha creado.
su castigo será una pérdida para todos. Antes de su estado actual, Ágatos siguió el ejemplo de Frederick y ha traicionado a nuestro creador al ayudar a Frederick en la planificación de todas las decisiones estratégicas. El castigo de Ágatos ha sido diseñado para reflejar sus acciones. La acción final de Ágatos antes del castigo fue ayudar a Frederick en la batalla contra los artesanos, y fue paralizada y aprendida junto a Frederick por la canción de su Word. Las siguientes órdenes, además de la crucifixión permanente y la reubicación en el plano inferior, han sido comisionadas para el castigo de Ágatos. Estos castigos deben ser compartidos también por aquellos que han saboteado, obstaculizado o de otra manera han servido un papel indirecto y malintencionado en servir a Frederick. La cáscara de Ágatos debe ser recubierta de arcilla blanca, la cual debe ser esculpida a su imagen, para que su cáscara pueda reflejar sus logros y belleza una vez que se haya secado. Los ojos de Ágatos deben ser removidos de su cáscara. Luego se la colocará en un crucifijo con clavos invertidos, para que su sangre pueda ser drenada y sus malas intenciones puedan ser liberadas. La sangre de Ágatos, una vez drenada, debe ser reemplazada con agua expuesta al hollín sagrado, para que cualquier pecado dentro de ella se disuelva de nuestra existencia. Orden Disciplinaria 2746-8. Con pesar y pena. Ejecutamos al erudito Clovis como castigo por sus atrocidades contra nuestro creador. Clovis sirvió como el oráculo oficial de... Su belleza, inteligencia y servicios fueron los más grandes de... Pero también fueron su perdición. Queremos decir que sus servicios fueron útiles en días mejores. Sin embargo, sus mayores logros fueron, hasta sus acciones finales, durante nuestros días más oscuros. Antes de su estado actual, Clovis estaba dispuesta y era capaz de proporcionar servicios de naturaleza íntima, restauradora e intelectual a todos los ciudadanos cuando lo necesitaban, y era responsable de la detección de que se considera el comienzo de nuestra gran guerra. Debido a su involuntaria relación con Frederick, Clovis no será acusada de muerte. Antes de su estado actual, ella proporcionó sus servicios a Frederick y sirvió como informante para su causa. Clovis fue hallada siendo devorada por varios ciudadanos de la clase honorable que servían a Frederick. Debido a la intervención directa de... Las siguientes órdenes han sido comisionadas para el castigo de Clovis. El ojo izquierdo de Clovis debe ser atravesado con una aguja ardiente, para que su regalo pueda ser revocado. A Clovis se le asignará una cáscara humana, para que ya no pueda volver a... Esta cáscara sirve para reflejar las heridas que recibió de sus agresores, para que con el tiempo se pudra. Una vez colocada en esta cáscara, el cuello de Clovis debe ser cortado para que la cabeza cuelgue libremente de su cuerpo. Esto para que su atención se centre en mantenerse en su cáscara. Documento 2746-9. Unas palabras para aquellos que encuentren este lugar. Enhorabuena, encontraste el... Vete y olvídate de ello. Estarás mucho mejor. Si insistes, está bien, pero solo hazle caso a alguien que trata de darte un consejo y lee esto primero. Probablemente conocías él. Lo considerabas un paraíso, una tierra santa donde nada podía haber salido mal, la muerte no podía tocar a nadie, y todo el mundo estaba contento. No hay pecado. Supongo que lo fue. Ya no más. Hemos abandonado esa idea hace mucho, mucho tiempo. Métete esto en la cabeza ahora mismo. Está muerto. Después de lo que pasó, nos peleamos entre nosotros. Tuve que ver cómo nuestro hermano, nuestra hermana, nuestros hijos e hijas se morían de hambre, y eran arrastrados a la locura y clavados a una cruz. Y la mitad de las veces, yo era el que tenía que hacerlo. Las otras veces era Sari. Estaban aquellos de los que no tenía piedad, los que torturaban, los que se complacían. Luego estaban los que lamento, los que conocía personalmente. Casi no lo hago, pero pensé que tenía que hacerlo. Así que lo hice. Soy una persona muy diferente por lo que pasó aquí. Extraño a mis amigos, extraño al viejo yo, al que le gustaba cantar y fornicar. Echo de menos los momentos en los que todos nos queríamos, los momentos en los que nadie sufría, y los momentos en los que proteger solo significaba romper una discusión de vez en cuando. Renunciaría a cualquier cosa para volver a ese tiempo. Por eso no quiero que nadie vea este lugar nunca más. Es un lugar malo. Si algún órgano autoritario lo encuentra, está bien. No me importa, mientras lo dejen en paz. Es un cementerio, no una atracción. ¿Me siento como un protector? No, no lo hago. Resiento ese título, y cada vez que alguien me llama así, me siento muerto por dentro.
La única persona con la que podía relacionarme era Sari, y eso es porque ella hizo las mismas cosas que yo hice. Los dos somos los únicos que quedamos. Los otros no pudieron soportar ser los únicos que quedaban, así que se rindieron. Tuvimos la oportunidad de unirnos a ellos, pero no se sintió bien en ese momento, especialmente después de todo lo que habíamos hecho. Ahora solo queremos que sea olvidado. Queremos una oportunidad de tener una vida más feliz, y ojalá la tengamos cuando leas esto. Con suerte, cuando hayamos hecho borrón y cuenta nueva, reemplazando esta divinidad por simples vidas humanas, no nos encontrará de nuevo. Es todo lo que podemos esperar. Firmado, su Word. Anotación. El documento 2746-9 no requirió traducción, debido a que está escrito en inglés moderno. Se estima que el documento 2746-9 fue escrito años después de los documentos anteriores, aproximadamente 140 años antes del descubrimiento de SCP-2746. El documento 2746-9 fue encontrado cerca de los restos de un gato doméstico, Felis catus, y de un conejo flamenco gigante, Oryctolagus cuniculus, presumiblemente los cuerpos de su Weir y Sari. Fin del registro. Una guerra sagrada como muchas otras, quizá la primera de todas. Este pequeño espacio extradimensional solo existe como remanente y doloroso recuerdo de una tragedia ancestral. Sus cartas y folletos como recordatorio de las vidas que fueron destrozadas en su interior. Quizá lo mejor sea seguir avanzando sin pensar en lo perdido y crear un Edén propio con nuestras buenas obras en el día a día. Ayúdanos a seguir explorando las anomalías de la Fundación SCP con tus comentarios y sugerencias debajo. Yo soy Virostris Anónimo, nosotros somos la GOC y ustedes han sido informados.